del libro. En el, en el PDF es la página 121. Vamos a leer: Jesús afirmó la historicidad de la autoría del Antiguo Testamento. Aquí yo marqué la última vez y nos faltó este párrafo. ¿Ya? Bueno, Antonio, busque Mateos 8:4. Mano Samuel, busque Marcos 12:26. Hermano Sebastián, no sé si puede leer Juan 5, el 45 y el 46. Ya, eso por ahora. Vamos a leer unos par de versículos que mientras abrimos la teología. Ya, la teología, ¿cierto? En página 97, Jesús afirmó la historicidad de la autoría del Antiguo Testamento. Eso vamos a leer. Ya, entonces dice así, ahí quedamos la última vez. El último subtema que estábamos viendo era: Jesús afirmó la historicidad del Antiguo Testamento. Dentro de ese punto estaba: Jesús afirmó la historicidad de las personas que aparecen en el relato del Antiguo Testamento. El otro punto: Jesús afirmó la historicidad de lugares y acontecimientos registrados en el Antiguo Testamento, que también es importante. Y de esta última parte de la historicidad, Jesús afirmó la historicidad de la autoría del Antiguo Testamento. Y esto es importante. Dice: en varias ocasiones Jesús citó a los autores humanos de los libros del Antiguo Testamento. Esto demuestra su confianza en la historicidad de la autoría humana de estas obras, desafiando así las posteriores afirmaciones en sentido contrario de la alta crítica. No vamos a hablar de la alta crítica ahora porque tendríamos que tener una clase completa de eso y perderíamos mucho tiempo. Por ejemplo, Cristo atribuyó a Moisés la autoría del Pentateuco, los primeros 5 libros. Mateo 8:4. ¿Leo? ¿Sí? Sí, ya, es que parece que se me estaba yendo el internet. Ya, Mateo 8:4, dice en la versión Biblia de América. Entonces Jesús le dijo, mira, no se lo digas a nadie, sino ve, muéstrate al sacerdote y presenta la ofrenda que ordenó Moisés, para que les sirva de testimonio a ellos. Ya, muy bien. Ahí está citado Moisés por nombre. Obviamente hay un contexto. No voy a explicar el versículo, sino nos vamos a ir para otro tema. Pero usted conocen ese texto, atribuyendo obviamente a Cristo, hablando del mismo Moshe en hebreo, Moisés. Marcos 12:26. Dice, y en cuanto a que los muertos resucitan, ¿no habéis leído en el libro de Moisés, en el pasaje sobre la zarza ardiendo, cómo Dios le habló diciendo, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? Bien, ahí está también citado Moisés. No hay mucho que hablar de eso, sino que solamente estamos viendo que en los textos del Nuevo Testamento, en los evangelios sinópticos, aunque igual está Juan, pero los evangelios sinópticos está citado Moisés nuevamente. Juan 5, el 45 y el 46. Ya, eso está
está bastante claro. O sea, la palabra de Dios es la que nos muestra, ¿cierto?, toda justicia de Dios, ¿cierto?, nuestro Dios santo. El hecho de que Jesús haya citado a Moisés, obviamente, habla de la autoría y la historicidad del Antiguo Testamento. Dice, planteando incluso a partir de Juan 5 que los escritos de Moisés daban testimonio de él, Jesús vinculó directamente sus afirmaciones sobre sí mismo con la autoría mosaica del Pentateuco. O sea, doblemente Jesús dijo que de alguna forma quién era él, ¿cierto? Pero a la vez habló también de Moisés y así atribuye la autoría verdadera o fiel del Pentateuco. Además, Jesús afirmó que David escribió el Salmo 110. El hermano que tenía, a ver, no, yo voy a leer ese. Yo leo ese. Mateo 22, 43, 44 dice, él les dijo, pues como David en el Espíritu le llama Señor, diciendo, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Claro. Jesús afirmó que David escribió el Salmo, claro. Que Isaías escribió el libro que lleva su nombre. Eso está en Mateo 13. Mateo 13, 14 y 15. Por eso les habló por parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen, ni entienden. De oídos, perdón, no entienden. De manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías. Ahí está de nuevo Jesucristo hablando sobre el profeta Isaías, que dijo, de oídos oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis. Porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyen pesadamente, y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos, ni oigan con los oídos, y con el corazón entiendan y se conviertan, y yo los sane. Ya. Y Daniel, su profecía homónima. Mateo 24, 15. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que le entienda. La abominación desoladora de la escatología, ¿cierto? No vamos a hablar de eso, porque la Biblia nos vamos a dividir ahí en lo mismo que hemos hablado todo este tiempo, pasado, presente, ¿cierto? Preterismo, primer siglo y todo eso. No vamos a hablar de eso. Aunque yo les puedo decir, les voy a mandar una información, después me acuerdan que hay 3 abominaciones desoladoras. Ahí sí. Había salido un eco, no sé qué habrá pasado, pero... Es que tengo el teléfono descargado y tuve que poner otro, así que lo cambié. Ya, ok, ya. Sí, pero cuando se hace eso, se apaga el micrófono o el audio y usted lo puede hacer. Pero como le rebotó, seguramente conectó los dos. Ya, entonces vemos a David, Isaías, Daniel, Moisés, vemos a Jesús hablando de esto, de la historicidad, de la autoría del Antiguo Testamento. ¿Y eso qué nos dice? Principalmente que si yo en un libro moderno estoy citando a autores antiguos, ¿cierto? De una forma indirecta, pero directamente atribuyendo a la autoría de esos libros, ¿ya? Porque obviamente el tema acá es la historicidad, ¿cierto? Como estamos estudiando bibliología, estamos dentro de la inspiración de las escrituras, entonces esto se estudia para no cuestionar la palabra de Dios, ¿ya? Ustedes saben, esta semana ustedes hablaban en el grupo de WhatsApp sobre las personas del liberalismo teológico, del otro Canuto, y hay muchas páginas más que
que son personas que se dicen identificar como cristianos, pero obviamente no lo son. Y uno de los puntos de ellos, de todos los errores que profesan, es la inspiración de las escrituras y cuestionan muchas veces parte de las escrituras. Y eso ya lo hace ser parte de la teología liberal que anda ahí alrededor de los verdaderos cristianos. ¿Ya? Entonces, por eso se estudia esto. Quizás son detalles que usted puede decir, pero ¿para qué estamos leyendo esto? Esto prepara todo el camino para lo que viene, ¿cierto? Para lo que sigue más adelante. Basándonos en su uso del Antiguo Testamento, es evidente que Cristo lo consideraba un registro históricamente riguroso, redactado por hombres divinamente inspirados que produjeron escritos divinamente fidedignos. Y ahí está la clave de cuando te dicen la Biblia la escribieron los hombres, ¿cierto? Y claro, es verdad, porque la Biblia tiene una doble autoría, una autoría divina y una autoría humana, ¿cierto? Para plasmar estas letras que Dios inspiró mediante el Espíritu Santo. Acá hay otro título o subtítulo, dice: Jesús autenticó anticipadamente el Nuevo Testamento como escritura. Esa palabra autenticó, nosotros como que no la conocemos mucho, pero es como identificar. Viene de auténtico, ¿cierto? Identificar algo verdadero. Jesús autenticó anticipadamente el Nuevo Testamento como escritura. Y eso en el contexto de Jesús era un poco difícil porque, ¿se acuerdan? No sé si se acuerdan de esos textos de los evangelios sinópticos que dicen que la gente se maravillaba de su doctrina, dice, porque les enseñaba como queriendo decir, ¿cierto? Como autoridad, no como los escribas, no como los fariseos, no como los saduceos. Entonces eso da que pensar de que Jesús de alguna forma traía otra doctrina, aunque era cierto, porque el Nuevo Testamento, los registros del Nuevo Testamento, los escritos vienen del 97, después escritos del 98, algunos del primer siglo, los escritos del Nuevo Testamento. Pero Jesús en su contexto, ¿cierto? En su tiempo, habló del Nuevo Testamento en futuro. Y esto lo vamos a leer un poco. Dice: mientras que Jesús afirmó la autoridad, la inspiración e historicidad del Antiguo Testamento, que ya había sido recibido en el caso de los escritos que se redactarían y compilarían después de su ascensión para formar el Nuevo Testamento, el Señor los autenticó anticipadamente. Y ahí está el secreto también de por qué se recibe el canon de 27 libros del Nuevo Testamento. Punto 1. Jesús afirmó que sus palabras eran las del Padre. ¿Ya? Esto es importante porque acá todos, yo creo que somos predicadores o somos estudiantes de la Biblia, y de alguna forma tenemos que saber de que Jesucristo, hombre, no vino a hablar como hombre, sino que trajo todo el evangelio, ¿cierto?, eterno del cielo, y todo lo que Jesús mismo lo dice, todo lo que él vio del Padre, eso es lo que él transmite. Todo lo que él quiso hacer como una proyección de su evangelio, de la historicidad redentora o de la historia de la redención, todo lo vio del Padre, todo lo que el Padre le dijo, él lo hizo. Cristo afirmó repetidamente que cuando él hablaba, sus palabras eran las del Padre, que el Padre le había dado. Situó sus palabras en el mismo plano de igualdad que las habladas por Dios y las propias Escrituras. O sea, lo que decía las Escrituras, lo que decía el Padre y lo que decía Cristo tiene la misma trascendencia, la misma importancia, la misma autoridad, la misma fidelidad, ¿cierto? Sobre esta base puede decirse que el registro apostólico de sus palabras es un mensaje divinamente autoritativo de parte de Dios, obviamente del Dios Trino. Como dijo Jesús en Juan 8, ese lo voy a leer. Juan 8, 26 y 28. Dice:
muchas cosas tengo que decir y juzgar de vosotros, pero el que me envió es verdadero y yo lo que he oído de él, esto hablo al mundo. ¿Ya? Ahí ustedes van a conocer el secreto de dónde sale el evangelio. ¿Ya? El evangelio de alguna forma teológicamente se dice que viene de la teología propia, viene del Padre. ¿Ya? Sus palabras eran las que el Padre le había dado. Citó sus palabras en el mismo plano de igualdad habladas por Dios y las propias escrituras. Sobre esta base puede decirse que el registro apostólico de sus palabras es un mensaje divinamente autoritativo de parte de Dios, como dijo Jesús. Claro, el 26, 27, pero no entendieron que les hablaba del Padre. 28 dice, les dijo pues Jesús, cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo. Y este pasaje es tremendamente trinitario, ¿cierto? Porque habla también del nombre de Dios. Cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy. O sea, ahí ustedes se van a dar cuenta de que yo soy Yahweh o Yahweh en el Antiguo Testamento, el nombre de Dios. Entonces ahí van a conocer que yo soy Yahweh y que nada hago por mí mismo. Ahí se separa de nuevo, habla como en primera persona y segunda persona. ¿Se dan cuenta? Sigo leyendo para que terminemos esta idea. Sí. Según Jesús, su crucifixión demostraría la veracidad de su identidad como Hijo del Hombre y la divina fuente de su mensaje al mundo. No sé si ustedes quizás tienen mejor memoria que yo. Hay un pasaje, creo que parece que en Corintios, no me acuerdo si primero o segunda, que habla sobre la base del Evangelio. Que Pablo dice, a mí no me interesa hablar otra cosa que Jesucristo y a este crucificado. Si tienen ese versículo, me lo dicen ahí por chat. O desmutean y me lo dan. ¿Ya? El aposento alto, Jesús informó a sus discípulos que sus palabras eran parte de las obras del Padre y que éstas no solo lo revelaban, sino que también verificaban la unidad entre el Padre y el Hijo. Juan 14:10 dice, ¿no crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre, quien mora en mí, Él hace las obras. Finalmente, según la oración de Cristo, la noche en que Él fue traicionado, lo que distinguía a los 11 de Judas y el resto del mundo incrédulo era el hecho de que estos habían recibido sus palabras como del Padre. Jesús oró, ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti, porque las palabras que me diste les he dado y ellos las recibieron, y han conocido verdaderamente que salí de ti y han creído que tú me enviaste. O sea, el hecho de creer en Jesús es creer también en el Padre, o sea, creer en la obra del Padre, en lo que hizo el Padre, ¿cierto? No solamente creemos en Jesús de balde, sino que al creer en Jesús estamos creyendo en la doctrina trinitaria. ¿Ya? Y en el Evangelio trinitariamente preparado desde la eternidad. Es evidente que las palabras de Jesús que impartió a sus discípulos procedían de Dios Padre, quien concedió a los 11 una comprensión de la verdadera naturaleza y misión de Jesucristo. Claro, Juan 17, obviamente, la oración sumo sacerdotal. Jesús era un profeta como Moisés, pero mucho mayor que él. Aquí puedo hacer una pregunta práctica, quizá alguien me la pueda responder. ¿Por qué se le atribuye a Jesús como profeta? Aunque sabemos que era muy superior a Moisés, por la naturaleza divina. ¿Pero por qué se le compara como a Moisés? Porque hablaba verdad. Sí. En Deuteronomio. Exactamente. Sí. Sí, las tres respuestas también. Obviamente se comunica verdad solamente a través de Jesucristo.
quiero mostrarle una foto. Dame un segundo aquí. Así que esta es. Denme un segundo. Esto está improvisado. No sé si se acuerdan del menorá, del candelabro. El menorá, una referencia obviamente al árbol, ¿cierto? El árbol de la vida, los 7 espíritus de Dios también. De alguna forma se puede percibir cómo hago esa conexión con el menorá. A eso se fue mi mente. Y ya con esto terminamos. Jesús era un profeta como Moisés, pero mucho mayor que él, ¿cierto? Obviamente hablaba verdad, ¿cierto? También estaba prometido que venía un profeta mayor que Moisés, como dijeron ustedes. Todo eso es verdad. Pero el hecho de que Jesús se compare a la profesión, ¿cierto? De profeta, la palabra profeta, el otro día estaba estudiando la vida de Juan el Bautista, es marturia, y marturia, más que profeta, quiere hablar de profecía, de entregar algo, de un mensaje, más que el mensajero, es como el mensaje. Por ejemplo, en la historia de Juan el Bautista, él preparó el camino del Mesías, ¿cierto? Él encaminó, preparó el pueblo, preparó los corazones para que pudiera llegar el Evangelio predicado por Jesucristo mismo, ¿cierto? Pero en la boca de Juan el Bautista existía un mensaje. A pesar de que él era mensajero, la palabra en el griego ahí es marturia, y hace como énfasis en el mensaje más que el mensajero. Entonces, en este caso es lo mismo. Nosotros tendríamos, como dice MacArthur y como dice Charles Spurgeon, creo, dice que tendríamos el mensaje de Dios verdadero en la boca de un hombre, la boca de un hombre santo, porque el Evangelio de alguna forma es santo. Y ahí hay una tipificación también de un estilo de santidad, de santidad posicional. No sé si ustedes se acuerdan de las 3 etapas de la salvación en la soteriología: pasado, presente y futuro, justificación, santificación, glorificación. En la santificación hay 2 tipos de santificación: posicional y de experiencia, ¿cierto? La posicional es cuando Dios te hace santo por la posición que te da a ti como hijo de Dios, te da la santidad, te da el Espíritu Santo. Y nosotros, solamente por el Espíritu Santo podemos predicar el Evangelio. O sea, nadie que no tenga el Espíritu Santo no puede predicar el Evangelio, como dice Pablo. Nadie por el Espíritu Santo puede llamar anatema a Jesucristo, maldito, ¿cierto? Entonces eso quiere decir que un hijo de Dios no puede blasfemar contra el Espíritu Santo, porque tiene el Espíritu Santo, y no puede blasfemar contra el Evangelio porque tiene el Evangelio en sí morando, que es Cristo mismo. No sé si se dan cuenta cómo se entrelazan estas cosas. ¿Y qué tiene que ver con el candelabro? Es que el candelabro, el menorá, están los 7 ruaj del Eterno, los 7 espíritus. Y hay uno de los espíritus que es obviamente una simbología para hablar de lo completo que es Dios. Hay teólogos que dicen que no es que existan 7 espíritus físicos, de alguna forma 7 espíritus que están delante de la presencia de Dios, como dice Apocalipsis, sino que es para hablar la plenitud del Espíritu Santo, que tiene 7 ministerios, por así decirlo: sabiduría, entendimiento, consejo, poder, conocimiento, temor, más el Espíritu de Yahweh que está al medio, que es representado por el candelabro de al medio. Voy a ver si es que la puedo compartir, está medio lento el computador. Entonces, de alguna forma, la conexión que quiero hacer para terminar es que el hecho de que
nosotros podamos desempeñarnos de alguna forma en algún ministerio, ¿cierto? Es porque el Espíritu Santo nos ha dotado con ese ministerio. Algo muy simple. Pero no sé si se acuerdan de esa escritura en Colosenses que dice que en Jesucristo reside toda la plenitud de la deidad, morando en él corporalmente. Obviamente Jesucristo en él residían todos los espíritus de Yahweh, de Jehová. Entonces obviamente él tenía este espíritu ahí tipificado en el menorá, que es lo que le quiero mostrar, pero todavía no, está medio lento esta cosa. Hay algunos teólogos que atribuyen que uno de esos espíritus o uno de esas representaciones es el espíritu de profecía, y puede ser, porque habla de consejo acá, eh, habla de conocimiento, de temor, el poder, el entendimiento, la sabiduría. Proverbio 8 habla de la sabiduría, ¿cierto? Como Dios lo poseía en el principio, y habla de una descripción de Jesucristo preencarnado en el Antiguo Testamento también. Todavía no me funciona, pero bueno. Ahí sí. Aquí, a ver, déjeme ver si lo puedo presentar. Ese es, no sé si lo alcanzan a ver. Sí, después igual voy a mandar esta foto al WhatsApp, al grupo, para que lo comentemos, si quieren buscar también información. Pero ahí está el Ruach, los 7 espíritus del Ruach de Yahvé, de sabiduría, entendimiento, consejo, poder, conocimiento, temor. Hay otra foto que en vez de consejo va a salir la profecía, el tema de poder hablar, ¿cierto? En el nombre de Dios. Pero no es lo mismo, por eso les quería mostrar al final este candelabro, porque no es lo mismo que Dios haya levantado a Moisés como profeta, por ejemplo, a que Moisés poseda todos los espíritus de Yahweh, ¿me entienden? No es lo mismo, porque el único que tuvo los 7 espíritus, la plenitud de la deidad, fue Jesucristo en su cuerpo. O sea, él era la sabiduría en persona, él tenía el entendimiento de todas las cosas, porque él es el creador, como dice Juan 1.3, ¿cierto? Por medio de él hizo todo lo que existe, dice en el griego ahí, en el consejo, ¿cierto? Consejo tiene que ver con toda la rectitud que es la palabra de Dios, lo que significa la ley para nosotros, al medio el tetragramatón, ¿cierto? El nombre de Dios, el espíritu principal, por así decirlo. Después de poder, conocimiento, mire, conocimiento está separado de entendimiento, conocimiento y temor. Entonces, todos estos espíritus que están tipificados así en este menorá, ahora cuando usted vea el arca del pacto y vea el candelabro, quizás en alguna revista, algún libro, o cuando uno va a la librería, me acuerdo que una vez fui a CLC y vendían un libro tan maravilloso que uno lo abre y se armaba el arca del pacto, así era un libro bastante caro, se armaba así como tridimensional, uno lo abría, como estos cuentos antiguos que a nosotros nos contaban, que uno abría el libro y salía algo al medio. Eso también estaba en la CLC y era maravilloso. Y salía el candelabro, salía como para entender qué significa el candelabro, que lo podemos estudiar más adelante. Pero esa es la diferencia, o sea, el hecho de que Dios haya mandado a Jesucristo, Dios el Padre haya mandado a su Hijo Jesucristo, era para mandar de alguna forma la perfección de Dios mismo. ¿Cierto? Vuelvo a repetir, no es lo mismo que venga un profeta con el espíritu de profeta, ¿cierto? A que venga el profeta de Dios, que fue Jesucristo, con el espíritu de profeta, más todos los otros ministerios. ¿Ya? Exactamente. Sí, a eso, claro. No, todo, no, es imposible.
Es imposible. Una vez a mí se me acercó una persona de una iglesia, me dijo, hermano, me dijo, yo sé que usted estudia la Biblia. Sí, dígame, me dijo, es que el Señor me mostró que yo tenía los 5 ministerios. Y yo lo miré así para el lado, así, la vez que me dio risa. Y que yo igual soy así en la buena onda, cuando ustedes me conozcan, yo soy bastante bueno para la talla y medio burlesco de repente. Bueno, para los que me conocen más íntimamente, bueno, para tirar la talla y todo eso. Y la verdad es que me dio risa porque me dijo algo, me sacó así de, de lo que estaba pensando, me dijo, yo tengo los 5 ministerios. Bueno, obviamente eso es porque una persona no estudió la Biblia, pero la Biblia en 1 Corintios 12, 13 y 14 designa los dones espirituales, ¿cierto? También habla de los ministerios y nadie puede tener todos los ministerios, todos los espíritus de Dios, todos los dones, ¿no? Eso está diseminado por el Espíritu Santo y Dios los da soberanamente. Aquí voy a marcar a dónde quedamos ya, porque vamos a quedar hasta aquí por la hora. Pero siempre espero de que se pueda aprender algo, que ustedes todos los días que se puedan conectar puedan aprender algo, si quieren también investigar más sobre el menorá. Yo igual tengo hartos libros sobre eso. Si quieren investigar más sobre la simbología que había en el arca, ya todo lo que significaba eso. Al final todo apunta a Jesucristo, pero no es malo estudiar eso, al contrario. Lo voy a dejar hasta ahí para que la próxima clase partamos ahí mismo, ahí lo marqué. Ya, pero estamos dentro del tema de autenticar o identificar, ¿cierto? Anticipadamente el Nuevo Testamento como escritura, y eso es importante. En otras palabras, decir Jesucristo ya en su contexto, en su tiempo, ya hablaba del del Nuevo Testamento desde Mateo hasta Apocalipsis, obviamente como algo futuro, porque había muchos libros que no se habían escrito, que ya iban a ser la palabra de Dios, ¿cierto? Eso. Voy a leer aquí. 1 Corintios 2, claro, ese era el texto que había dicho en el 1 Corintios 2, ¿cierto? Hola, Alex, hermano. Sí, Oye, estaba observando de manera más detenida el tema del candelabro, ¿cierto? Y esto, igual, mira, yo en este momento estaba pensando bastante en cada palabra representada, ¿cierto? De manera simbólica, ¿cierto? Que esto es Jesús mismo, po. Porque uno esto lo ve registrado sí, por lo menos en los evangelios. O sea, por ejemplo, dice conocimiento. O sea, sabemos que Jesucristo tuvo conocimiento. Y creo que algunos pasajes dicen que Jesús es el consejero, admirable y consejero. La sabiduría también sí. que él tenía. O sea, Qué fuerte. él no tenía una sabiduría humana, o sea, era una sabiduría sobrenatural. Porque si no, no se hubiese, por ejemplo, enfrentado o debatido contra los fariseos y contra los religiosos de ese tiempo. El entendimiento, ¿cierto? Porque muchos no entendían. El otro, el poder, por la manifestación que él representó, ¿cierto? Los milagros, todo lo que pasó, y el temor, y eso me hace recordar, por ejemplo, cuando estaba en el desierto. Entonces, Sí, cada palabra, ¿cierto? Sabemos que está representado de manera simbólica, pero si uno lo piensa detenidamente, y eso uno lo ve en Jesús registrado en los 4 evangelios, y el Espíritu del Señor, que es el que va al medio. sí, sí, exactamente. Sí. No, mire, el Valentín con su explicación me acordó de Proverbios 8:27, mire. Cuando formaba los cielos, ahí estaba yo. Cuando trazaba el círculo sobre la faz del abismo. Cuando afirmaba los cielos arriba, cuando afirmaba las fuentes del abismo. Cuando ponía al mar su estatuto para que las aguas no traspasasen su mandamiento. Cuando establecía con fundamentos de la tierra, con él estaba yo ordenándolo todo y era su delicia de día en día, teniendo solaz delante de él en todo tiempo. Me regocijo en la parte habitable de su tierra y mis delicias son con los hijos de los hombres.
Bueno, si ustedes ven en contexto esto es la explicación de la sabiduría de Dios, de la sabiduría, claro. Y es obviamente uno de los puntos del tabot o del candelabro o del menorá. Sí, pero esto es tremendo, o sea, podríamos hablar mucho rato de esto, seguir investigando, leer más información, pero en la representación que tiene también físicamente como un árbol, como una lámpara, ¿cierto? Eh, en Génesis está el árbol de la vida, en Apocalipsis el árbol de la vida. Es una representación, una tipificación de Jesucristo mismo. Y es tremendo aprender eso y relacionarlo. Es tan rica la palabra de Dios en ese sentido que uno se goza de esos misterios. No sé si alguien más quiera decir algo. Antes que se vayan, yo quiero que activen su cámara, porque hay varios que se van antes, para que dejemos un registro también de la clase de hoy, aunque no hablan mucho, pero yo sé que igual se puede aprender un poquito. ¿Sí? Ah, ya, ok.